Roberto Tapia, ¿escucha música nueva? ¿Algún cantante o grupo para recomendar? Muchísimos. Si la semana pasada recomendé como 20 álbumes solo del último año, o sea, de los últimos 12, 13 meses. Entonces, muchísima música nueva escucho. Pero a ver, grupos, te voy a dar mis favoritos en este momento. The Sixters, un grupo de rock de chicas ucranianas. The Warning, un grupo de rock de chicas mexicanas. Plush, un grupo de rock de chicas estadounidenses. Son los únicos. Música, es que ¿hasta cuándo es música nueva, no? Por ejemplo, The Romjacks, que es uno de mis grupos favoritos de punk celta, es nuevo relativamente, tendrán 15 años ya trabajando. Las Toxic Frogs, que es un grupo francés de chicas que hacen punk celta, pues es relativamente nuevo porque tanto pues todas menos la violinista son chicas muy jóvenes. La banda tiene un montón de tiempo, pero ha ido renovando personal. De las Toxic Frogs, las ranas tóxicas, la baterista que trae una cresta punk. Yo no soy amigo de las crestas, pero a ella le queda muy bien. Y la baterista es espectacular, es buenísima. Es la primera vez que yo veo un baterista de punk celta hacer un solo de rock. El otro día se lo oí en un concierto. Esta chica es maravillosa baterista. Blackwater County, condado de Agua Negra, Blackwater County es otro de mis grupos de folk, de punk celta favoritos. Tiene una chica con una voz maravillosa y componen cosas tremebundas. ¿Quién más está por allí? Están Freeze the Fall, que es un grupo de jóvenes, fíjate, imagínate, inspirados en The Warning, ya son la generación que viene atrás de The Warning. Hay mucho, es que hay una cantidad de música que se está haciendo y que no la ves en el espacio comercial. En los espacios comerciales estamos muertos. En los espacios comerciales está cantando Sergio Ramos, sí, el defensa, sí, de la selección española. Por cierto, me llegaba hoy una nota que decía que la FIFA le impone 8 partidos de suspensión a Sergio Ramos por su agresión a la música. Por supuesto, no canta, le hicieron unas cosas horrorosas con autotune. Oí unos 20 segundos ayer, tardé un par de horas en recuperarme. Pero no, en la música comercial, muy poquito por ahí. Porque luego cuando hay gente con calidad para cantar, por ejemplo, lo que cantan es basura. Ariana Grande tiene una voz maravillosa, Dua Lipa tiene una voz maravillosa, pero lo que cantan no vale para trascender más allá de 20 minutos, ¿no? Entonces, sí, grandes voces no, pero gente que está componiendo cosas fuertes. Ren, por ejemplo, Ren es un tipo absolutamente delirante, que tiene a todo el mundo parado de cabeza. Es un chico que tuvo graves problemas de salud y al salir de estos problemas de salud está empezando a componer cosas que están totalmente fuera del ámbito, del ambiente tradicional. Molitotl, hablaba yo de ella, me parece que todo su trabajo es maravilloso, su último disco me gusta muchísimo, así como los anteriores 3. ¿Quién más? En terreno del rock había un grupo, no sé, es que no me acuerdo cómo se llaman, un grupo que tiene dos primeras guitarras, y esto es rarísimo. O sea, generalmente tienes la primera guitarra y tienes la guitarra de acompañamiento, ¿no? No, este es un grupo donde es un guitarrista y una guitarrista, y los dos son primeras guitarras, y los dos hacen solos, y los dos a veces de pronto se pueden hacer unos cánones y unos contrapuntos que dices, esto es de gente que sabe de música. Hay un grupo de niños que están sonando bien, creo que los adultos están metiendo demasiado las manos ahí, son los Greystones, están sonando extraordinariamente bien, en este momento están en la etapa de covers, todavía no están haciendo su propia música. Pero digo, si yo te dijera, mira, ¿quieres oír lo mejor que hay en este momento? Oye The Sixters, su último disco es maravilloso, y oye The Warning, sus 5 discos son maravillosos. Lauro Salvat dice, desconocía que existe una película sobre The Warning. ¿Tú ya la viste? No la han pasado aquí y no he podido piratearla, pero la película es el concierto que dieron en febrero en el Auditorio Nacional. Le ha ido muy bien a la película. A ver, fue, según oí por allí, 16 cámaras, es decir, esto se preparó muy cuidadosamente
para filmar en serio un concierto, y parece que el resultado es excelente desde el punto de vista cinematográfico, porque la música ya la conocemos, es la música que ya conocemos, sobre todo en el concierto de febrero en el Auditorio Nacional. Tocaron fundamentalmente los nuevos temas del álbum Keep Me Fed, pero también tocaron clásicos como Dust to Dust, ¿cómo se llama? Doll Knives y otros, que incluso de los que temas muy viejos, pero que a mí me parecen maravillosos, como When I'm Alone de Dani, que me parece una preciosidad de canción desde que se las oí la primera vez, soy fan de ella. Pero yo sí veré la película, sin duda alguna. ¿Por qué bandas de mediana calidad como Maná son populares? No sé. ¿Has oído sus letras? Son lamentables. Son un pastiche inmundo. Que sí, bueno, más o menos tocan sus instrumentos bien, ¿no? Lo desafinan. Si no, se ayudan con el autotune. Pero a mí me parecen tan enormemente irrelevantes, letras que no tienen ningún sentido, que no aportan nada a la experiencia estética del que escucha. No sé, no tengo idea. El baterista de Maná es bastante bueno. No sé si ese. En México siempre hemos tenido buenos instrumentistas. Ese no es el caso. El caso es cómo haces buena música con buenos instrumentistas. Y sin letras en el rock no vas a ningún lado. Es una de las cosas que hace gloriosa The Warning. Pau toca mucho más batería de la que se ve en sus conciertos. Tú oyes sus solos o cuando hacía duelos de batería con otras chicas, que tenía 12, 13, 14 años. Impresionante, puede hacer muchísimo más. Hace lo que se necesita para la canción. Dani igual tocaba solos de AC/DC, pero ella hace la guitarra que es necesaria para la canción. He oído bajos, he oído solos de bajo de Ale, absolutamente impresionantes, pero ella hace lo que es necesario para la canción. Y una vez que estás de acuerdo en eso, construyes alrededor de una letra maravillosa, de una letra original, de una letra que aporta, de una letra que dices tú, uy, esto no, nadie lo había dicho así nunca antes. Y entonces tienes un grupo capaz de ser estrella.